Hola, ¿cómo están? Y buenas noches. Vamos a esperar unos minutos más para dar inicio. Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos ya a ese gran taller que da apertura precisamente el día de hoy. Nosotros, ¿quiénes somos? Somos precisamente SPED, que por sus siglas significan Educación Especializada, ¿correcto? Este es un instituto educativo con más de ya de 5 años de experiencia que precisamente imparte educación tanto de calidad a profesionales dentro del rubro educativo, juntamente con el rubro psicológico. Esta es nuestra página oficial, donde pueden encontrarnos como SPED, Instituto de Desarrollo Profesional, que actualmente ya llegamos a 67,000 seguidores, son parte precisamente de esta gran comunidad. Por lo cual, aquí pueden ver, por ejemplo, nuestra dirección, que es nuestra sede principal, juntamente con lo que vendría a ser el número directo para cualquier consulta, duda, referente a lo que vendría a ser los diplomados o, por ejemplo, el congreso, que ya se viene dentro de poco. Así que si cualquier
consulta que ustedes puedan tener, me la hacen saber a través de ese número para poder ayudarlos. Estos son nuestros diplomados de noviembre, por el cual estamos ya realizando las inscripciones. Son diplomados completos con doble certificación que les brinda definitivamente toda la seguridad y definitivamente las ganas, juntamente con la teoría y las prácticas, para poder poner en práctica, valga la redundancia, cualquier tema que ustedes puedan escoger. Dentro de ellos tenemos TCC, terapia cognitivo-conductual, TEA, estimulación temprana y psicomotricidad, terapia del lenguaje, lengua de señas y terapia ocupacional. Vuelvo a indicarles que si alguien de ustedes está interesado precisamente en poder seguir potenciando sus conocimientos, me escribe al interno o a través del grupo para poder brindarles toda la información. Vamos a escuchar rápidamente el testimonio de una de nuestras alumnas que ha llevado con nosotros un diplomado completo acerca, por ejemplo, de acompañamiento pedagógico. Gracias por todo, gracias compañeros, ha sido muy fructífera esta especialización que hemos llevado. A nosotros no nos preparan para abordar a niños con habilidades especiales, pero somos nosotros que por amor a la educación, por amor a los niños, estamos buscando estas oportunidades. Agradecerles a ustedes como institución por esta gran oportunidad que nos dan. Fue un honor, gracias por todos sus conocimientos compartidos. Y gracias, Miss, por todas sus palabras, por todos los consejos y por cada una de las recomendaciones que nos hacía. Agradecida por una especialización tan bonita, tan humana, con ese amor, con esa pasión que ustedes tienen por vocación. No dejen de vista a esos pequeños. Gracias al instituto por dedicarse a esta noble misión. SPED, el poder de una gran decisión. Genial, precisamente ese ha sido los testimonios de nuestros alumnas que han podido tener con nosotros esa gran experiencia de llevar un diplomado completo. Así que si tú también deseas tener esta gran experiencia de poder poner en práctica, igual me comentas a través del grupo de WhatsApp o directamente a mi número para poder brindarte todos los detalles. Gracias. Esas son nuestras redes sociales. Pueden seguirnos tanto en Facebook, en Instagram o en TikTok como @sped.oficial para que puedan estar enterados de cada una de las novedades que nosotros realizamos y definitivamente también puedan participar. Hoy nos acompaña una gran especialista. Ella está definitivamente lista ya para poder iniciar. Es nuestra magíster María Pinedo, que tiene una destacada profesionalidad, en realidad, dentro de una maestría de psicología e intervención psicoeducativa, tanto en lo que vendría a ser trastorno del neurodesarrollo por parte de la reconocida Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, cuenta con una especialización también dentro de lo que vendría a ser los procesos cognitivos en la Pontificia Universidad Católica del Perú y además un diplomado en terapia del lenguaje en el Instituto Pedagógico, Diagnóstico y Tratamiento de Personas con Necesidades Educativas Especiales. Y no queda allí, sino que nuestra magíster también es coordinadora del área de inclusión en la institución de niños con TEA, educativa privada Antonio Lorenzo. Y además es directora del consultorio también integral de audición. Sí, es una gran profesional, una gran profesora también de educación especial y especialista en inclusión con niños de TEA, que el día de hoy nos va a impartir precisamente cada uno de sus conocimientos en base al taller que estamos reunidos el día de hoy. ¿Cuál es el taller? Pues precisamente el que vemos ahora mismo de intervención educativa en problemas de conducta escolar. Hoy, jueves, es la primera sesión, igual en el horario de 8 a 9. Y el día lunes, ¿sí? Nos estamos encontrando nuevamente en el mismo horario correspondiente, tanto de las 8 hasta las 9. Y la tercera sesión sería el día martes 19, de 8 a 9 igual de la noche. Les pido que puedan estar atentos a estas fechas, que podamos apuntarnos para no perdernos de absolutamente nada y que si tienen alguna consulta también en base al trámite del certificado de esos 3 días, también me lo hacen saber a través del grupo para poder darles todas las pautas correspondientes. Muy bien. Entonces, sin nada más que decir, ya estamos totalmente listos para dar inicio a esta gran clase el día de hoy. Damos paso entonces a nuestra excelentísima ponente para poder dar inicio. Excelente ponencia, Miss.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Deiline, Sheina, María, Rosa, Ana, Julia, Sherida, Roxana, Leonardo, muy buenas noches. Gracias por unirse a la plataforma Zoom en horario puntual a las 8 de la noche. Hagamos que esta hora de aprendizaje, porque eso es una hora donde vamos a aprender sobre estos problemas de conducta, cómo poder realizar las estrategias, los fundamentos, hagamos que sea una hora totalmente provechosa, que pueda enriquecer, afianzar, fortalecer nuestras competencias profesionales. Tengo entendido que aquí hay docentes, tanto de nivel inicial, primaria, secundaria, quizás de diferentes modalidades, de educación básica regular, educación básica especial, alternativa, psicólogos, tanto educativos, clínicos, así como también población de familias, madres, padres interesados que también quieren fortalecer y ayudar y contribuir como pieza clave en el proceso educativo de sus hijos. Entonces, muy buenas noches con todos. Recuerden que pueden hacer sus consultas a través del chat, pueden escribir en relación al tema de hoy. Así como también podrían activar su micrófono cuando sea necesario. Va a haber una participación grupal como una participación individual que ustedes pueden participar a través del chat. No hay ningún problema. Eh, ya están ingresando muchísimas más participantes. Voy a proyectar, por favor, lo que es el tema de hoy, el tema que nos une, que nosotros queremos aprender, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a hablar sobre intervención educativa en los problemas de conducta escolar, ¿no? Un tema muy frecuente, muy recurrente, que muchas veces cuando no se atiende desde un campo multidisciplinario, porque los problemas de conducta no solamente debe ser competencia del docente de aula, sino uno de toda la comunidad educativa, incluyendo a la familia, como así también a los agentes educativos, que hoy por hoy la normativa, las disposiciones tanto del año escolar 2024 como las normativas que ya salió, las disposiciones del año 2025, así como el decreto supremo 007 del Ministerio de Educación, del 2021 precisa que hay que trabajar con estos agentes educativos. ¿Y quiénes son? Psicólogos, docentes, terapeutas, médicos, todos los profesionales, incluso la familia está considerada como un agente educativo en el cual pues forma parte de este proceso. Entonces, como ustedes saben, el niño a una corta edad aún no tiene esta regulación emocional, esta regulación conductual, esta regulación pues de control inhibitorio, entre otros, se generan muchas veces estas dificultades y son observadas dentro del contexto escolar y muchas veces interrumpen este proceso dinámico, ¿no?, del aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues capacitarnos, instruirnos, conocer más sobre cómo es la atención, pero en base a evidencia científica. Ese es el camino correcto, trabajar de la mano en base a evidencia científica. Entonces, el día de hoy nosotros, ustedes ya me presentó la señorita, la asesora académica, mi nombre es María Lourdes Pinedo Bulnes, soy docente de educación especial, colegiada y habilitada, ¿no?, con experiencia tanto en gestión en el campo educativo y clínico, ¿no?, realizando procesos de intervención, evaluación, diagnóstico, en intervención en niños y adolescentes con discapacidad o con alguna alteración en el neurodesarrollo, así como también la atención a la neurodiversidad, que sería el macro, ¿no?, la población, el 100% de todos nuestros estudiantes. Cuento con estudio de posgrado, ya lo indicaron, de maestría en psicología, en intervención psicoeducativa en trastornos del neurodesarrollo. Soy neuropsicopedagoga y procesos cognitivos, así como también otros estudios de complemento en tanto lo que es terapia de lenguaje y aprendizaje. Tengo experiencia laboral tanto en gestión pública como privada. He sido especialista de educación básica especial en la unidad de gestión educativa local del UGEL 04, especialista en inclusión, acompañante pedagógico también en la modalidad de educación básica especial de la UGEL 04, así como también en gestión clínica privada. Soy directora del consultorio integral de audición, aprendizaje y lenguaje Aprendemos Juntos, terapias y capacitaciones, así como ponente de talleres y charlas profesionales. Entonces, para mí es un gusto poder estar con ustedes y poder
entre todos, en conjunto, establecer conocimientos, ¿no? Incrementar nuestros conocimientos. Este taller gratuito está dividido en 3 fechas, ¿no? Este va a ser la ruta de aprendizaje. El día de hoy, jueves 14 de noviembre, de 8 a 9 de la noche, vamos a hablar sobre los fundamentos de estas conductas, de esos problemas, ¿no? Que se observan dentro del ámbito y del contexto escolar, no solamente a nivel de institución, sino a nivel de aula, ¿no? Estos fundamentos en base, ¿qué nos dice la neurociencia, la neuropsicología, la pedagogía? ¿Cómo debemos abarcar? ¿Qué términos debemos conocer y usar, ¿no? Y cómo sería el plan, el inicio para lograr qué cosa, establecer las mejoras conductuales y dar frente, solución a esta situación que puede quizás en el niño perjudicar su proceso educativo. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a conocer. Así como también el lunes 18 de noviembre los espero, también pasen la voz a sus colegas, a sus familiares, a sus conocidos, que vamos a hablar sobre el programa de intervención en base a casuística. Y no solamente casuística en niños con problemas de conducta, por diferentes motivos y factores, ¿no? Por factores emocionales, familiares, entre otros, sino que vamos a hablar casuística también de trastornos del neurodesarrollo y algunos diagnósticos presentes y que muchas veces están ocultos dentro de nuestro espacio educativo. Porque justamente los padres no traen a tiempo correspondiente estos informes médicos, hay una negación ante las conductas, o quizás un estilo de crianza negligente o muy condescendiente que no permite a los padres ver la realidad y asumir con responsabilidad el compromiso que es educar desde el hogar. Y el martes 19 de noviembre vamos a hablar de las estrategias de intervención en base también a la casuística mencionada. Vamos a hablar cómo vamos a establecer estrategias cuando tenemos en el aula estudiantes con trastorno del espectro autista, cuando tenemos estudiantes con diagnóstico o presunción de TDAH, un trastorno de conducta, y otras dificultades existentes. ¿Cómo lo podemos abordar desde el ámbito de competencia profesional, que sería la parte pedagógica, o si tú eres psicóloga y estás trabajando en una institución educativa, pública o privada, ¿qué acciones hacer? Y tu mirada desde madre, padre de familia, cómo tú debes contribuir a este proceso de intervención. ¿Para qué? Para optimizar la adaptación de tu niño o de tu niña y así poder gestionar qué cosa el proceso de aprendizaje de una manera eficaz, donde el niño se sienta en un espacio donde él también es protagonista y más bien estas dificultades o problemas de conducta no los alejen de este proceso de interacción social, pues entre otros múltiples factores. Entonces, todo esto nosotros vamos a ver desde el día de hoy hasta el día martes 19. Recuerden, son 3 fechas. Jueves 14, lunes 18 y martes 19 de 8 a 9 de la noche. Los espero. Muy bien, el día de hoy nos compete hablar sobre los fundamentos, porque si bien es cierto, todos queremos conocer las estrategias de intervención. Nos urge, ¿no? Ya estamos a finales del año escolar y nos urge realizar estrategias de intervención. Pero la evidencia científica y los estudios también nos enseñan que no podemos aplicar estrategias, no podemos utilizar algún método, alguna intervención eficaz si es que antes no tenemos conocimiento del respaldo científico de cada una de ellas. Entonces es fundamental conocer estos aspectos. ¿Y cuál es la mirada actual de los aportes de la evidencia científica? Entonces, en base a lo que nosotros vamos a ir aprendiendo en estos 3 días de taller gratuito, vamos a conocer también diversos términos en el cual nosotros los vamos a usar con frecuencia en estos 3 días, ¿ya? El día de hoy nosotros vamos a conocer y vamos a usar estos términos que tienen mucha relación con la temática de hoy, ¿no? Por ejemplo, conductas disruptivas, diagnóstico, presunción diagnóstica, neurodesarrollo, trastornos del neurodesarrollo, análisis funcional de la conducta, ¿no? Plan de intervención, técnica, estrategia, entre otros, entre otros. A ver, quizás, por ejemplo, el término conducta nosotros lo conocemos, pero vamos a dar la mirada desde qué nos dice la neurociencia, la neuropsicología y la pedagogía, ¿ya?
La neurociencia nos dice que la conducta es el resultado de la interacción. ¿De qué? De los procesos biológicos, estos procesos naturales que a través de funciones vitales en todas etapas de vida, de quizás de reacciones neuroquímicas, estos son estos procesos biológicos naturales en el ser humano. Entonces va a ser la interacción de estos procesos biológicos con el funcionamiento oportuno del sistema nervioso. ¿Ya? Esto nos dice la neurociencia. ¿Qué nos dice la neuropsicología? También toma los aportes de la neurociencia, pero aporta a los factores que influyen para que la conducta del individuo pueda observarse en diferentes contextos. Y dentro de esos factores toma en cuenta también las emociones, la personalidad, la cognición, también estos procesos cognitivos. Desde el punto de la mirada pedagógica, docente, ¿no? La conducta es atribuida como un conjunto de acciones en el cual se observa qué cosas, reacciones, actitudes del niño, del individuo, frente a un contexto escolar, ¿ya? Entonces, observemos desde la mirada de las neurociencias que nos dice siempre cómo es el funcionamiento de este cerebro y esto cómo se transmite a través de conductas. La neuropsicología nos precisa, está bien, yo tomo los aportes de la neurociencia, pero también hay otros factores indispensables que hoy por hoy la neurociencia también lo toma en cuenta, que son las emociones, que no solamente somos el resultado genético, ¿no? Sino que el ambiente toma el control muchas veces de la regulación conductual del individuo. Entonces, un ambiente favorable, por lo tanto, vamos a observar niños con conductas favorables, con conductas de adaptación frente a múltiples contextos. Y uno de ellos es el entorno natural, que es la escuela. Así como la mirada pedagógica, ¿no? ¿Cómo son las conductas de este individuo frente a estímulos cognitivos, académicos, ¿no? Que impulsan y desarrollan el aprendizaje? El término de conducta disruptiva, su propio nombre lo dice, es que interrumpe, ¿no? Una disruptiva significa una interrupción dentro de un proceso dinámico, y esto pasa mucho en el aula. Observamos conductas disruptivas en todo momento cuando el proceso dinámico de la planificación, de la ejecución de esta experiencia de aprendizaje a través de trabajo en equipos, a través del logro de desarrollo, desde pensamientos de orden inferior a superior, entre otros, se está dando de una manera natural, orgánica, pero siempre hay interrupciones ante dificultades, frustraciones y otro tipo de expresiones que realizan nuestros estudiantes. Entonces, a esto nosotros llamamos conducta disruptiva, esta interrupción dinámica de un proceso natural, de un desarrollo de la conducta esperada ante una determinada situación, ¿ya? También vamos a hablar de diagnóstico, presunción. Ustedes saben que el diagnóstico va a ser un proceso donde se determina la presencia de alguna enfermedad, de algún trastorno del neurodesarrollo, de algún tipo de alteración. Y la presunción de diagnóstico sería algo como preliminar, que no reúne todas las condiciones de un criterio diagnóstico, pero hoy por hoy ustedes sabrán, si son docentes, saben que llegan muchos informes, muchos informes médicos como terapéuticos también, con presunciones diagnósticas, ¿no? Y por lo tanto se requiere primero utilizar una serie de estrategias, de intervenciones eficaces, funcionales. ¿Para qué? Para que luego ya muchas veces los profesionales médico, el equipo psicológico, el equipo terapéutico determinen la presencia de un diagnóstico, ¿no? Como también hay niños desde la primera impresión y que se le realiza una evaluación de forma objetiva, por eso es un proceso, ¿no? Con entrevista a la familia, observación de la conducta, del juego, se observa algún tipo de alteración y brindan los neuropediatras, por ejemplo, ¿no? Los diagnósticos de manera oportuna. En nuestro país, en su mayoría, los diagnósticos son tardíos, porque nos falta aún conocer sobre trastornos del neurodesarrollo, atención a la discapacidad, atención al enfoque actual de la educación, que es el enfoque de atención a la diversidad, ¿no? Y la inclusión educativa. Nos falta mucho por conocer. El neurodesarrollo es un proceso variable, natural, en el cual pues se observa esta evolución dinámica desde el proceso de gestación hasta
todo el transcurso de vida del individuo, ¿no? Este es un proceso variable que surge de cómo va evolucionando el sistema nervioso. Los trastornos del neurodesarrollo vienen a ser estas alteraciones neurológicas, porque en su mayoría tienen bases neurobiológicas, neurológicas, ¿ya? En el cual se ven afectados no solamente una, sino dos a más áreas del desarrollo. Y entendemos áreas de desarrollo como el área cognitiva, intelectual, del lenguaje, motor, el área social, el área de aprendizaje. Se observa cuando hay la presencia de un trastorno del neurodesarrollo y que hoy por hoy está considerado que se dan desde el proceso de gestación. Es por eso que un estudiante con autismo, con TDAH, ya se sabe que hay mayor impulso, son trastornos del neurodesarrollo porque ya viene con alguna alteración desde el proceso de gestación, a pesar que la neurociencia sigue investigando del por qué. Hoy por hoy, mayor peso es la condición neurobiológica, ¿ya? Con gran peso genético. Análisis funcional de la conducta, esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. El plan de intervención, ¿qué será un plan de intervención? Son acciones variables, flexibles, que responden a necesidades específicas de la persona. ¿Puede haber plan de intervención, este plan de intervención que sea igual para Juan y para Pepe? No, porque por la variabilidad humana y el aula que tenemos, que es tan heterogénea, con diferentes maduraciones y ritmos de aprendizaje, un plan de intervención no precisamente va a calzar para el niño A y para el niño B, porque tienen diferentes contextos, diferentes realidades, diferentes maduraciones. Entonces, un plan de intervención calza perfecto a una dinámica y un contexto específico, a unas necesidades específicas. Recuerden ello. Y la aplicación de técnicas y estrategias, esto es lo que nosotros vamos a ver en el transcurso de estos 3 días, de lo que vamos a hablar sobre los problemas de conducta, ¿no? ¿Cómo sería esta intervención ante los problemas de conducta en el ámbito escolar, sobre todo, ¿no? Y que, obviamente, que si un estudiante tiene dificultades en la adaptación en su contexto escolar, también se va a ver dificultades en la dinámica familiar y en múltiples contextos. Entonces, antes se creía que hay que esperar a los 6 años o 5 años para derivar al profesional para desarrollar esta modificación conductual, ¿no? Y que quizás el psicólogo es la única persona encargada de realizar estas estrategias e intervenciones. Hoy por hoy la neurociencia avala que el trabajo con múltiples disciplinas va a dar un resultado exitoso en la persona. Por lo tanto, si se trabaja desde la mirada clínica, psicológica, como desde la mirada pedagógica y del contexto familiar, esa persona va a cambiar, va a variar cómo se adapta a diferentes situaciones y por lo tanto va a responder. Y esto va a conllevar a generar calidad de vida. Y la calidad de vida hace que la persona, en este caso el niño, se sienta que pertenece a un equipo, a un grupo, a un contexto. Y cuando la persona se siente, se valida dentro de un espacio y que forma parte de él, por lo tanto, genera comportamientos funcionales. Y eso es lo que queremos desde pequeños, individuos funcionales que se adapten al contexto a medida de sus posibilidades. Entonces, estos términos nosotros los vamos a usar durante todas estos 3 días de taller y por supuesto vamos a ir aumentando otros. ¿Qué es la conducta? Esto es lo que nosotros queremos observar, ¿no? Queremos conocer qué es la conducta, cómo se manifiesta, cómo nosotros nos podemos dar cuenta, cómo debemos expresarnos ante las conductas de nuestros niños, ante situaciones que quizás sí debemos llamar a la familia, debemos derivar oportunamente al área psicológica o al área médica también. Es importante tener este conocimiento, ¿ya?
La conducta es la expresión de la relación entre el cerebro y el comportamiento de las personas. Y este comportamiento se da a la interacción justamente de los diferentes estímulos. El ser humano tiene estímulos en todo momento. Muchas veces estos estímulos sobrecargan, hay mucha información. Entonces el cerebro, ¿qué pasa? Recoge la información, pero muchas veces no integra la información, no la decodifica, no la comprende de todo y por lo tanto no da respuestas que generen adaptación. Y lo que nosotros queremos justamente en el aula es que los niños tengan esta habilidad de adaptación. Pero ¿qué sucede? La realidad no es así. Hay muchos niños que tienen dificultades en el proceso de desarrollo de integración sensorial. Hay muchos niños que quizás no toleran ciertos juegos, ciertas interacciones. Hay muchos niños que vienen con muchas dificultades emocionales, sensoriales, entre otros. Entonces, hoy por hoy el profesional que está a cargo debe tener conocimiento de ello para saber abordar, para saber investigar, para saber desarrollar también aspectos que nos permitan, ¿qué cosa? Poder reeducar conductas desde la mirada de mi profesión o quizás en comunicación con los demás profesionales. Y esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, esta expresión, ¿cómo se da en nuestros estudiantes? ¿Cómo expresan nuestros estudiantes sus conductas? ¿Ustedes cómo ven? Si tú eres docente, ¿cómo observas las conductas de tus estudiantes? Si tú eres psicólogo, si estás en el área clínica, eres quizás tecnólogo médico, terapeuta de aprendizaje, terapeuta de lenguaje, ¿cómo ves cómo expresan sus conductas los estudiantes? Como padre, como madre, ¿qué no podemos decir? Vamos a realizar una actividad. Por favor, me gusta mucho que entre todos contribuyamos en nuestro aprendizaje. Vamos a utilizar una herramienta, ¿ya? Y vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo expresan nuestros estudiantes sus conductas? ¿Ya? ¿Cómo expresan nuestros estudiantes sus conductas? Yo voy a copiar por el chat. Permítame aquí, por favor. Vamos acá. Voy a dejar de compartir y voy a copiar por el chat el link. El link para que ustedes puedan ingresar a esta plataforma virtual y puedan dar sus respuestas, ¿ya? Vamos a copiar, permítame por favor un minuto. Bienvenidos a todos los que se han incorporado. Muy bien, he mandado por el chat un link. Ingresen por favor al link, van a ingresar a la plataforma y vamos a responder una pregunta, ¿no? Una pregunta. ¿Cómo expresan nuestros estudiantes sus conductas? ¿Tú cómo ves sus conductas? Puede ser conductas disruptivas, diferentes conductas, quizás conductas, bueno, pues que se ven con dificultades de interacción, dificultades sensoriales. ¿Cómo tú puedes observar? A ver, ¿cómo? Hay que darnos cuenta primero de la observación de la conducta. De ahí, de esta observación, podemos recoger muchísima información valiosa y a raíz de ello poder contribuir a las mejoras a través de un plan de intervención, a través de estrategias eficaces, a través de métodos. Entonces, es fundamental todo ello, ¿ya? A ver, por favor, vamos a verificar mientras ustedes están ingresando. Yo voy a verificar en mi plataforma, a ver si ya están ingresando. Ya están ingresando, perfecto. Entonces voy a poder compartir de una vez mi pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Excelente, gracias por su participación. Vamos a poner en modo presentación para que todo lo podamos observar. Aquí está, muy bien. ¿Cómo expresan nuestros estudiantes sus conductas? A ver, perfecto. Ya tenemos 3 respuestas. Recuerda que si no puedes ingresar porque estás con el celular o se te dificulta, escríbelo por el chat del Zoom. No hay ningún problema, nosotros vamos a dar lectura. Pero ¿cómo expresan nuestros estudiantes sus conductas? Sobre todo estas conductas disruptivas, ¿no? Ahora, no es que el estudiante sea o el niño problema, la niña problema, no. Hay que ver qué hay en el fondo de esas conductas, por qué realmente existen estas pataletas, este silencio, esta conducta de llorar, de gritar, que cada vez
Ustedes ven que son intensas, que duran en el tiempo y que no se calma con facilidad estas conductas de frustración. ¿Cómo expresan los estudiantes realmente? A ver. Perfecto, dicen acá, lanzando materiales, se enfado, gritan, lloran, hacen rabietas, pataletas, se enojan, silencio, gritan. Permítame, yo voy a tomar nota porque observar, luego vamos a observar detalladamente cómo nosotros estamos respondiendo a esta pregunta, ¿ya? Por ejemplo, acá dice interrumpiendo en clase. Ya, muy bien. Lanzando materiales. Se enojan, lloran, gritan, silencio, hablan gritando, llaman la atención, rabietas, por ejemplo. Ya, perfecto. Muy bien, están escribiendo por el chat. Vamos a leer también qué dicen sus compañeros, ¿ya? Dice acá, a ver, Giovanna dice pegar, pegan, pegar a otros niños, morder, jalar el pelo, hablar lisuras, gritar, llorar, rompe las cosas, tira la silla, Dios mío. Pero es nuestra realidad. Aquí en nuestro país que tenemos, ay, mucha dificultad, ¿no? Esta poca cultura de la salud mental, ¿no? Eh, Estos niños muchas veces son resultados de su estilo de crianza, un estilo de crianza negligente, muy autoritario, permisivo, ¿no? Que muchas veces si ustedes se dan cuenta y entrevistan a estas familias, son esta madre, este padre, uno que quizás son ausentes o que tienen altos niveles de ansiedad, ¿no? Que están en constante estrés. Y hoy por hoy sabemos que el estrés, si bien es cierto, el estrés, la ansiedad, es un proceso natural del individuo que te ayuda a alcanzar las metas, pero cuando esto ya se desborda, y también se desborda no solamente en adultos, sino también en niños, ya esto paraliza situaciones, ¿no? Y justamente se observan estas conductas, ¿no? Escupen, ¿no? Esconden materiales. ¡Wow! ¿Qué más? Alzan la voz, dice, ¿no? Distraen a sus compañeros. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación. Excelente. Hemos tomado una foto para nosotros poder saber y que esto sirva para la próxima clase también en cómo nosotros vamos a plantear nuestras estrategias de intervención, ¿ya? No cumplen con sus actividades, se tiran al suelo, wow, es la realidad. Y no solamente esto va a corresponder a niños pequeños, ¿ah? Sino también niños de nivel primaria. Incluso, claro, ya no se tiran al suelo los de secundaria, pero también tienen sus dificultades conductuales y estos se expresan también en diferentes conductas, ¿no? En diferentes etapas. Ahora, ¿qué podemos pedir a un niño? Lo sabemos por neurociencias, que este niño, pues, por la corta edad que tiene, aún no logra este proceso de maduración. ¿De qué? De áreas específicas del cerebro, ¿no? Como la corteza prefrontal, ¿no? La corteza cerebral, ¿no? El desarrollo de este sistema límbico, ¿no? Que por neurociencias nosotros sabemos que las emociones, hoy por hoy, son aspectos fundamentales. ¿Para qué? Para el desarrollo, la mejora de conducta, así como también el comportamiento, ¿no? Las emociones juegan una pieza clave, no solo para el aprendizaje, sino para el día a día del ser humano. Ahora, expresar emociones y experimentar los niños emociones de alegría, tristeza, enfado, ira, es correcto, es parte de la vida. Más bien algunos padres privan de esas experiencias y por eso tenemos niños con poca tolerancia a la frustración, niños con estos arrebatos, estas conductas que realmente uno dice, ¿qué sucede, no? Sabemos que por el desarrollo emocional, pues el niño debe aprender a reconocer, identificar estas emociones, interpretar las emociones y responder a emociones propias como de los demás. Este trabajo de teoría de la mente, ¿no? Es fundamental. Atribuir, ¿qué cosa? Estados emocionales a las personas, no solamente a las otras, sino a ellos y hacerse responsable de estas emociones desde pequeños, brindando estrategias, ¿no? Los niños tienen mucha capacidad de desarrollar estas habilidades, pero lamentablemente cuando no hay un espejo adecuado de conducta, de comportamiento, de tolerancia, ¿no? En casa,
y por el contrario hay esta agresividad, estos signos de ansiedad, esta negligencia al momento o esta sobreprotección, ¿no? Entonces, pues el niño se confunde, el cerebro se desorganiza y por lo tanto actúa como ustedes han expresado a través de un trabajo en equipo individual por el chat. Entonces es importante también el desarrollo cognitivo para que el niño pueda reflexionar sobre sus conductas. Y este desarrollo cognitivo pues va a permitir que estas emociones que influyen e impactan positivo o negativamente en la conducta del individuo, pues también puedan generar aprendizajes. Y cuando yo digo aprendizaje, no solamente está destinado a un aprendizaje académico, sino el vivir a diario te genera aprendizaje. Nosotros aprendemos a interactuar, nosotros aprendemos y descubrimos, exploramos, aprendemos a comunicarnos, aprendemos a socializar, ¿no? Pero ¿qué pasa con este niño tan pequeño que no tiene maduro esta gestión emocional? Incluso adultos aún no tienen maduro esta gestión emocional. ¿Qué le vamos a pedir a un niño, no? Entonces, ¿le debemos dar estrategias? Sí, por supuesto. ¿Le debemos dar muchas pautas a la familia? También, pero pautas funcionales que se ajusten a la realidad del niño. Y cuando nosotros hablamos con los padres de una forma muy clara y específica, qué cosa decir, cómo usted, padre, madre, impacta en el neurodesarrollo de su hijo. Cuando hablamos de conducta, hablamos de maduraciones, para que este niño mejore en acciones, en actitudes, por lo tanto, tiene que haber experiencias gratificantes, desde un apego seguro, desde quizás un trabajo, un vínculo con madre, con padre, presencia de padres, porque actualmente vemos mucha ausencia. Por diferentes factores, sabemos que los padres, la situación económica está crítica, pero vemos a padres que cada vez son más ausentes. Son más ausentes y delegan la crianza a los abuelos, a los tíos, que muchas veces ellos solamente son cuidadores, pero no tienen la potestad de llevar esta crianza, ¿no? Y por lo tanto se genera también un impacto, como le digo, positivo o negativo. Y la consecuencia son las conductas en el aula, estas conductas disruptivas o quizás hasta desadaptativas, porque por ejemplo, como ustedes precisan, tirar la silla, golpear, morder, y es una conducta desadaptativa. Una conducta disruptiva es cuando rompe la armonía del espacio. Por ejemplo, una distracción, obviamente que el niño se puede distraer, se puede cansar, está desmotivado, ¿no? Entre otros. Pero ya cuando agrede, interrumpe la armonía, la convivencia, la sana convivencia, por lo tanto, aquí ya se activan muchas alertas y hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Vamos acá a continuar. Muchísimas gracias por su participación. Voy a dejar de compartir porque acá no me está dando para que pueda pasar las diapositivas. Vamos a compartirlo así en pequeño, ¿ya? Vamos a compartirlo en pequeño. Acá ustedes han participado muy bien en cuanto a la plataforma. Vamos a observar un video en la parte final. Ya este video lo vamos a pasar en la parte final. Es un video ya como idea fuerza en cuanto a cómo influye el neurodesarrollo, ¿no? En el comportamiento y cómo estas acciones positivas y que el ser humano tiene esta capacidad a través de estas neuronas espejo, ¿no? De quizás emitir acciones positivas o negativas también, ¿no? Cómo influye dentro de un proceso de neurodesarrollo madurativo, ¿no? Nosotros sabemos que por neurodesarrollo existen etapas desde el proceso de gestación. La cuarta etapa, hablamos de la etapa de maduración, que se da desde la semana 27 de gestación hasta la etapa adulta. Y hoy por hoy la neurociencia sabe que nunca dejamos de aprender. Antes se creía que había un tope de edad. No, pero hasta el último día de nuestras vidas aprendemos. Claro está que el neurodesarrollo está en todo su esplendor y maduración en la primera infancia, y no es quizás hasta la etapa adulta que consolida aprendizajes, ¿ya? Pero todo esto video lo vamos a ver al final, ¿ya? Para cerrar.
Vamos a ver. ¿Influye la exposición a las pantallas y celulares? Por supuesto. Miren, el uso de la tecnología es bueno, la tecnología no es mala. Incluso la tecnología aplicada a la educación, pues es genial. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay un acompañamiento, no hay un trabajo de quizás de poner límites y tiempos al uso de estas pantallas? La Organización Mundial de la Salud ya precisa que niños menores de 3 años, de 4 años, no deben estar en contacto a las pantallas, no deben estar en contacto a las pantallas. Por lo tanto, a los padres hay que enseñarles, hay que educarlos que un hijo, un niño de 5 años, de 6 años, puede esperar en un restaurante sin tener el celular frente. Puede almorzar sin el televisor, sin el celular, porque esto impacta negativamente en el desarrollo cuando eso no es supervisado, acompañado y cuando no se da por tiempos específicos, y más cuando no se supervisa qué es lo que se ve. Entonces hay una sobreexcitación neuronal y esta sobreexcitación hace que el niño pues genere neurotransmisores, pero que estén en picos altos siempre. Y cuando va a la escuela no se motiva porque no tiene estos aparatos electrónicos. Entonces la ficha, el material, el trabajo en equipo, el material que le pueden trabajar de mesa, no es motivante para el niño. Y el niño para con esta frase: estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. ¿Y qué hace el padre de familia? Hace todo lo posible para quitar el aburrimiento al niño. Cuando en nuestros tiempos, aburrirse era el paso para la creatividad y la imaginación. Entonces, es por eso que es un trabajo multidisciplinario, no solamente con el abordaje pedagógico, sino que tiene que ver mucho con el abordaje psicológico, la parte de crianza, ¿no? ¿Cómo podemos intervenir los problemas de conducta desde la mirada profesional, ¿no? Aplicando métodos, principios en base a evidencia científica. Hay que tener una observación de conductas concretas. ¿Cuáles son las conductas concretas? Cuando nosotros recogemos información, y nos entrevistamos con los padres, con otros tutores, quizás con el psicólogo del niño, entre otros, vamos nosotros a querer mejorar las conductas o estas conductas problemas, pero en base a conductas concretas. Por ejemplo, si yo coloco así como hemos entrado en el Mentimeter, y coloco que, por ejemplo, el niño su conducta es que interrumpe la clase, pero interrumpir la clase es de forma general. Yo quisiera saber cómo interrumpe la clase, si se para y cuántas veces se para, si este, molesta, interrumpe, se para a atajar, si quiere salir del aula. Hay que trabajar y hay que observar conductas concretas para poder corregirlas. Esas conductas tienen un tiempo, una frecuencia, una intensidad y por lo tanto, a través de una terapia psicológica y aplicando estrategias oportunas, pues estas conductas tienen que disminuir en intensidad y en frecuencia hasta quizás extinguirse. Entonces, por ejemplo, se dice, lanza materiales, pero ¿qué lanza? Se enoja, pero ¿cómo se enoja? ¿Qué hace? Golpea la mesa, se para, patea las cosas, hace rabietas, pero ¿qué tipo de rabietas? ¿Y con qué frecuencia las hace? Entonces, esa es una observación de conductas concretas. Nosotros en el consultorio, por ejemplo, ¿qué hacemos? Justamente, se quiere modificar conductas, pero el padre tiene que describir y la maestra aprender a describir estas conductas concretas para que puedan ser, ¿qué cosa? Orientadas a un proceso de intervención. No deben tener criterios médicos, por supuesto. Cuando nosotros vamos a intervenir conductas y aplicamos estos métodos, estas estrategias y entrevistamos a las familias y damos la idea de cómo es la conducta de este niño, no tiene que tener criterios médicos por más que tú sepas que este niño tenga un diagnóstico. De nuestro lenguaje profesional, como docente, por ejemplo, no puede decir, este niño es hiperactivo, porque la hiperactividad es un trastorno. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, podemos decir, si tú ves indicadores de hiperactividad, puedes decir, este niño no se mantiene sentado, es excesivamente inquieto. Se para muchísimas veces, camina, tiene movimientos de brazos, piernas. Otro, por ejemplo, este niño es ansioso. Sí, vemos conductas de ansiedad, pero la ansiedad también es un diagnóstico.
¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con que nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, al momento de esta observación de estas conductas, tengan estos criterios médicos. Por más que el niño tenga TDAH, tú no podrías decir a otro docente, a una madre de familia, sí, es que este niño es hiperactivo. No, hay que tener mucho cuidado con estos términos. Incluso en el DSM-5 te dice, por ejemplo, en el TDAH, esto lo vamos a ver la próxima semana, en el DSM-5 precisa ahí, ¿no? Los indicadores de TDAH, ¿no? Déficit en el proceso de atención y conductas y dificultades en cuanto a las conductas de hiperactividad e impulsividad. Ya. Para describir la hiperactividad te viene una serie de características y sintomatologías que tú lo puedes usar, ¿ya? Pero cuidado con estos criterios médicos. ¿Y cómo podemos intervenir los problemas de conducta? Bajo un plan de intervención funcional, ajustado a la realidad del niño, ajustado al estilo de crianza, ajustado a conductas concretas que yo quiera corregir. El niño puede tener dificultades, 20 dificultades conductuales. Puede tener expresa en conductas disruptivas, desadaptativas, y yo puedo enumerar cada una de esas conductas. ¿La podré solucionar? No. Tengo que priorizar qué conductas puedo trabajar desde mi abordaje pedagógico, qué conductas debe trabajar la madre y qué conductas sí dentro de una intervención ya especializada psicológica. O quizás desde el punto de vista de la mirada médica con un tratamiento farmacológico de por medio, si es que el caso lo amerita. Entonces hay que tener en cuenta todo ello. Continuamos. ¿Qué aspectos importantes debemos tener en cuenta para intervenir? Debemos mirar en conjunto, esta mirada global. Debemos ver cómo está este niño desde sus conductas de frustración, su estrés, el hambre, la trasnoche, la crianza y múltiples factores que influyen en la conducta del ser humano, ¿ya? Para ello debemos conocer los contextos donde se desenvuelve el menor, la entrevista constante con la madre, con el padre, con los cuidadores, conocer el contexto, cómo se organizan en casa, quiénes atienden las necesidades de afecto, las necesidades académicas. Vamos a hacer un análisis funcional de esa conducta, ¿no? Que en breve lo vamos a ver en un cuadro. Establecer comunicación con los agentes educativos. Si yo he visto que mi estudiante tiene muchas dificultades conductuales, muchas conductas disruptivas y lo he derivado al área de psicología, pues yo solicito al padre de familia estos informes. Yo solicito estos informes médicos, estos informes clínicos. Pido entrevistarme con esa psicóloga y obviamente que el consultorio psicológico va a querer sí o sí comunicarse contigo porque eso es lo correcto. Una intervención no solamente depende de un profesional, depende del conjunto, de todo el trabajo en equipo de todas las personas que estén en diferentes contextos con el niño. Entonces es importante tener en cuenta ello. Ahora ustedes pueden decir, los padres no traen el informe solicitado. Recuerden que en la normativa de matrícula, resolución ministerial 447 del 2020 del Ministerio de Educación, que está vigente hasta la fecha, precisa que el padre de familia debe traer la documentación sustentatoria como informes médicos, psicológicos, algún documento que favorezca y contribuya al proceso educativo de su hijo. Esto, el padre de familia va a firmar una declaración jurada. En la norma se encuentra en el anexo 2 de esta normativa. Va a firmar la declaración jurada y donde precisa que en un tiempo de un trimestre, de un semestre o de 2 meses va a traer esta documentación. ¿Por qué? Porque es fundamental para que la maestra tenga conocimiento de las acciones y contribuye desde el aspecto pedagógico. Porque la enseñanza no es solamente la labor de la maestra, sino que educar empieza desde casa. Ahora, hoy, por la neurociencia sabemos que para lograr los procesos de enseñanza tenemos que ver las emociones de los estudiantes, tenemos que ver el desarrollo cognitivo, cómo está su desarrollo de lenguaje, cómo está su proceso de interacción. Entonces debemos ver múltiples áreas para que así es donde respuesta a conductas adaptativas y por lo tanto que se vea que el niño goce, disfrute de este espacio y este encuentro
del proceso educativo. ¿Qué debo tener en cuenta también? El espacio y las condiciones del aula, las características individuales y grupales de los alumnos, cómo soy como docente, qué tanto conocimiento. Yo los felicito por estar aquí, por querer aprender más sobre estas conductas, problemas, pero desde el abordaje de los fundamentos. Hay que investigar más. ¿Qué nos dice la neurociencia, la neuroeducación, la neuropsicología, la pedagogía? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son los aportes para justamente gestionar estos procesos de regulación conductual en el aula? ¿Qué barreras enfrentan los estudiantes? Recuerden, las barreras nunca vienen de parte del niño. Las barreras siempre vienen del contexto. Por lo tanto, ¿qué barreras de acceso? ¿Qué barreras actitudinales? Desde el directivo, la organización, como docente, ¿qué barreras yo pongo? Así como las barreras curriculares, metodológicas, las barreras también de organización, ¿no? Organizacionales, perdón, ¿no? En cuanto a la gestión también de la institución educativa, qué tanta apertura da para el trabajo de la atención a la diversidad, a la inclusión. Y cuando hablo de inclusión, no estoy hablando solamente de estudiantes con discapacidad, porque inclusión no es sinónimo de discapacidad. Hoy por hoy, inclusión es el macro, el 100% de los estudiantes de todo el aula, que dentro de el proceso de inclusión tenemos estudiantes con discapacidad, con altas capacidades, niños con un proceso regular de aprendizaje, niños con dificultades de lenguaje, niños sin dificultades también en su desarrollo de aprendizaje. Entonces, todo ello debemos tener en cuenta. Y por ejemplo, acá tenemos dos imágenes, ¿no? ¿Qué espacio favorecerá la regulación de la conducta? También hay que tener en cuenta que para que el ser humano regule su conducta necesita estar en un entorno estructurado, organizado, donde haya orden y limpieza. Hasta los olores, la temperatura, los ruidos externos y los estímulos distractores intensifican estas conductas de los niños. Entonces, yo entiendo que las aulas siempre deben estar decoradas, pero no en exceso. Esas aulas que sus paredes deben estar con color, pues un color blanco, no de muchos colores. Recuerden, si ustedes colocan un material y este material ya se usó, ya los niños aprendieron a retirarlo constantemente, modificar los espacios, cambiar, hacer el orden, la limpieza. Entonces, un ambiente estructurado está comprobado. La neurociencia lo precisa, que un ambiente estructurado organiza a la persona bajo rutinas y por lo tanto recoge la información necesaria y por lo tanto el sistema nervioso, al recoger esta información, canaliza y lo transmite en conductas de adaptación. Cuando hay un ambiente organizado, el niño se planifica, se organiza, pone en práctica sus funciones ejecutivas, organización, planificación, control inhibitorio, pensamiento, lenguaje, atención, memoria, entre ellos. Entonces, por ende, se da un proceso de aprendizaje armonioso, pero cuando no hay orden, cuando el aula está con excesiva estímulo sensorial, por lo tanto, comienza a haber muchas veces las conductas disruptivas, ¿ya? Y en cuanto a este análisis funcional de la conducta, te invita a qué cosa? A analizar la conducta teniendo en cuenta el antecedente. ¿Qué sucedió? El antecedente y la consecuencia. ¿Qué está pasando? Hacer este análisis de la conducta te permite recoger información valiosa. Recoges información, la analizas, determinas las causas y desarrollas un plan de acción. Entonces, toda conducta de un niño siempre tiene un antecedente. En este caso, debes preguntar, debes identificar qué estimuló a este individuo para que logre este comportamiento y cuál es la consecuencia de este comportamiento. Como un claro ejemplo, estímulo discriminativo, supermercado. Conducta, el niño comienza a gritar y patalear porque seguramente quiere que le compren algo. La consecuencia es que consiguió la atención de padre o de madre y por lo tanto le dan la golosina. Entonces esta conducta se va a repetir, no solamente en el espacio de supermercado, sino también en el aula.
El niño para conseguir algo va a comenzar estas pataletas, va a comenzar a llorar, va a comenzar a gritar, porque quiere conseguir tu atención como maestra, tu atención como terapeuta, y a veces se cede. Entonces, al ceder, obviamente que va esta conducta a intensificarse y va a ser con mucha frecuencia hasta llegar a desbordarse. ¿Qué vamos a hacer? El lunes vamos a conocer a través de un plan de intervención en base a conductas, en base a casuística, ¿ya? De autismo, de TDAH, de diferentes dificultades y problemas de conducta en el aula. Pero ténganlo claro, vamos a ir analizando a través de este análisis funcional de la conducta, tan necesario para poder intervenir. ¿Qué debo tener en cuenta también? Los componentes conductuales, no verbales, como la mirada, sonrisa, gestos, expresiones faciales, postura, contacto físico, orientación corporal, distancia, apariencia personal. Estos componentes conductuales debo tener en cuenta. Por eso, el docente debe tener esta mirada clínica que observa un todo en conjunto. También debo tener en cuenta estos componentes paralingüísticos. ¿Y qué son? Aspectos justamente no lingüísticos que acompañan al lenguaje no verbal, ¿no? Por ejemplo, acá la latencia de respuesta, que es el tiempo que se da del estímulo y una respuesta, ¿no? Como voz, volumen, timbre, inflexiones de la voz, velocidad, tiempo de respuesta, fluidez, etcétera, como también conductas verbales, el habla, cómo el niño comienza a desarrollar sus habilidades sociales. Entonces, son aspectos conductuales que debemos tener en cuenta. Tanto de la observación de mi aula, como maestra me analizo, como la entrevista con la familia, pero también componentes conductuales propios del niño, como el aspecto, los componentes verbales, no verbales, paralingüísticos, cómo yo doy lectura a esta capacidad comunicativa, esta capacidad social, como esta capacidad no verbal, ¿no? Entonces, es importantísimo tener en cuenta todo ello. Asimismo, tener en cuenta los componentes cognitivos. Ya hemos dicho, ¿no?, que las emociones y la cognición influyen, impactan en el comportamiento del ser humano. Estos componentes cognitivos se van a observar a través de habilidades de percepción social y también habilidades propias cognitivas de la persona, ¿no? Como su motivación, su competencia cognitiva, sus constructos personales, expectativas personales, entre otros, ¿no? Entonces, hay que observar estos componentes, como también, no solamente el aspecto cognitivo y lo anterior, los componentes conductuales, los componentes cognitivos, sino que también hay que observar los componentes fisiológicos, ¿no? Estas manifestaciones psicofisiológicas naturales. El niño tiene que darse cuenta de ello también. Por ejemplo, cuando nos vamos enojando, ¿no? O cuando nos alegramos mucho, cómo nuestro corazón comienza a palpitar, la presión sanguínea, ¿no? Relajación, nuestra respiración, cómo se acelera, las respuestas también electrodermales, o sea, si hay sudoración de manos, de piel, ¿no? Afectivo-emocionales, ¿no? Cómo el niño expresa sus emociones, su control de estas conductas de ansiedad, habilidades para la relajación. Es importante tener en cuenta. Es importante tener en cuenta todo este conjunto de componentes, para que luego tú, de esta observación, que tú recoges información, ¿qué vas a pasar? Puedas lograr una intervención desde la mirada pedagógica, psicológica, o desde una intervención con la mirada como familia. Entonces, hay que observar, hay que recoger información, hay que derivar. Si yo no conozco a plenitud sobre el comportamiento, la conducta, o ya se está desbordando la conducta, solicita ayuda, deriva a los profesionales, al área de psicología, a profesionales en trastornos del neurodesarrollo para orientar a la familia. ¿Cuál sería el camino correcto? ¿Cuál serían las intervenciones o las terapias oportunas? Y estas intervenciones, ¿cómo tienen que tener comunicación con la escuela para que le brinde a la maestra las estrategias que se vienen usando y aplicando, y que oriente esta familia para lograr
cambios oportunos y así el ser humano, el niño, manifieste sus conductas de adaptación en el aula. Eso es lo que se espera, ¿ya? Eso es lo que se espera. Dice acá, Luz nos dice, buenas noches, ¿cómo ayudar a nuestros hijos cuando otros niños le quitan sus cosas? Dentro del colegio las docentes no te ayudan. Bueno, primero hay que tener información. Hay que tener información. Las docentes, en este momento las escuelas deben apostar porque profesionales en el campo de inclusión, neurodesarrollo, psicólogos, comiencen a capacitar en estos contextos, en estos temas, porque muchas veces los docentes ven acciones, pero no saben también cómo actuar. Y ante el no actuar también es parte de una negligencia, porque las conductas se siguen incrementando en el aula. Entonces, es importante tener en cuenta todo este proceso de intervención, justamente lo vamos a ver la próxima semana. Vuelvo a mostrar lo que es el temario, ¿ya? De la dinámica, cómo vamos a hacer. El día de hoy, jueves 14, hemos hablado sobre los fundamentos. El lunes 18 de noviembre vamos a hablar sobre programa de intervención en base a casuística. El martes 19 vamos a hablar de las estrategias de intervención en base a casuística. Es importante, primero, la observación, recojo de información mediante entrevista, mediante la observación del juego y la interacción de mi alumno. Recojo información psicológica, médica, de lo que el documento que tuviera el padre. Luego, con este material, con esta información que hago, me planteo estrategias, un programa de intervención. ¿Bajo qué cosa? Métodos, estrategias funcionales en base a casuística. ¿Cuál es el objetivo de estas 10 conductas disruptivas? ¿Cuáles yo puedo solucionar en este momento, bajo un periodo, bajo un proceso? Y ahí viene recién la aplicación de estrategias, porque es importante tener en cuenta que toda aplicación de técnicas, método, estrategia debe ser con conocimientos estimados. ¿Ya? Muy bien. Me dicen acá, algunos padres afirman que en su casa no se comportan como la maestra les comenta. Entonces debe pasar algo, debe pasar algo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ustedes siempre deben tener un registro de conductas. Este registro de conductas se va a permitir, ¿qué cosa? Observar con qué frecuencia se brindan estas conductas. Este registro de conductas no solamente debe ser observado por la maestra, invita al directivo, al coordinador académico de tu institución, a la maestra de inglés, de quizás de otras áreas o a la psicóloga para que también hagan su registro de conductas y para que vea a estos padres que no solamente es cuestión de la maestra, sino que también otras personas observan. ¿Qué está sucediendo, mamita, papito? Por eso es importante que vayan a un proceso de evaluación y orientación en el campo psicológico, porque como maestra me preocupo y quiero contribuir en el desarrollo de tu niño. Y cuando hay muchas conductas disruptivas que se presentan en el aula, por lo tanto, esto interfiere mucho en su aprendizaje, porque observo conductas de distracción, conductas de inquietud motora, se para constantemente, quiere salir al baño, tiene mucha desmotivación, por más que yo presento mi clase muy dinámica y todos mis estudiantes están atentos, pero ¿qué está sucediendo con su niño? Tiene dificultades de interacción, tiene dificultades en el desarrollo lingüístico, en su comprensión. Entonces, tiene muchas dificultades en cuanto a la regulación de sus emociones. Entonces, tú ya vas observando y vas detallando de forma concreta todo lo que corresponde a lo que es las conductas disruptivas o quizás conductas desadaptativas y conductas que quizás sí interrumpen la armonía de tu enseñanza y que tú tienes que hacer un alto por el cuidado y bienestar de tus otros estudiantes, como escribían por ahí que el niño tira la silla. En ese tirar la silla, imagínense, le cae a un niño o él mismo se hace daño. Entonces, hay que poner manos en acción. Muchísimas gracias, estimados, estimadas, por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos encontramos, por favor, en horario puntual el día lunes para ver los planes de intervención en base a casos. Vamos a poner casos y vamos a armar nuestros planes de intervención. Obvio que estos planes de intervención va a ser con uso
de terminología propia clínica, pero también con terminología pedagógica. No se preocupen, para que pueda ser comprendido por todos los profesionales que están muy interesados. Compartan, por favor, que el día lunes los espero compartan con sus colegas, con sus familiares, por favor, con sus colegas de las instituciones educativas, de los consultorios, porque es importante que cada vez las personas conozcamos sobre los fundamentos de la conducta para poder contribuir. Como le digo, rápidamente queremos estrategias, pero estas estrategias no servirían de nada si no conocemos los fundamentos. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo conmigo el día de hoy. Creo que doy pase a asesoría académica, si no, ya estaríamos terminando. Muchísimas gracias, bendiciones, cuídense mucho, hasta luego.